Entonces, el tema talento humano y la realidad humana del servicio de alimentación, vamos a estar abordando este aspecto, lo que sería la gestión propiamente dicha del talento humano y la remuneración, que es conocida como administración del recurso humano en términos generales en muchas empresas. Y ya quedaría para la próxima semana lo que sería las categorías y cálculos de necesidades personales. Vamos a aprender a calcular cómo se sabe cuántas personas necesito en el área operativa de una organización para poder producir el volumen de comida que yo necesito producir. Entonces iniciamos con lo que sería el talento humano y la realidad humana en el servicio de alimentación. Estaremos hablando específicamente todo lo que sería ese talento, porque hablamos de talento humano, qué es capital humano y por qué es necesario ver cada servicio de alimentación como no solamente como una producción de comida, sino que tiene una realidad humana que son las personas que hacen posible que ese servicio realmente funcione. Entonces, hay que tener claro que hay enfoques distintos dentro de lo que es el talento humano en un servicio de alimentación o el recurso humano. La filosofía, ese pensamiento que se tenga sobre la administración del personal, es el que va a estar influenciando las suposiciones básicas que se hagan sobre las personas. O sea, ¿cuál es el pensamiento de los gerentes de esa empresa y cómo ven a las personas? Cuando hablamos de recurso humano, se basa en la concepción de un hombre, es decir, cómo se concibe a las personas como un sustituible. Es decir, es igual que cualquier equipo del servicio. Es igual que una marmita. Se dañó la marmita, lo cambio o busco la manera de preparar la comida de otra forma. Igual es con las personas, es sustituible. Se fue o se enfermó, bueno, busco sencillamente sustituirlo y listo. Esa es la visión del recurso, cuando se ve a las personas como un simple recurso y se cataloga o se ve a las personas como instrumentos, sencillamente. No se ven como talentos, que es la otra concepción. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, el pensamiento, el enfoque hacia las personas es como un instrumento, alguien sustituible totalmente. Pero cuando hablamos de talento humano, y por eso hoy día se habla de talento humano, vemos a las personas o se ve a las personas como indispensables para lograr el éxito de la organización. Esas personas son necesarias y no solamente necesarias, es necesario apoyarlas para que crezcan y haya realmente esa identidad entre la organización y las personas. Y por lo tanto se cataloga a la persona como capital principal dentro de la organización. Y esas habilidades y características que tienen las personas, su capacitación, su manera de actuar, de responder a la empresa, se convierten en ese movimiento, en esa energía, en lo que impulsa realmente a esa organización. Entonces, cuando hablamos de capital y decimos que las personas son parte de ese capital dentro de la empresa, fíjense que nada más el concepto de o una visualización de lo que es la definición de capital nos habla de dinero, de valor que produce interés o utilidad. Eso es capital. Pero cuando hablamos de capital humano, entonces hablamos del aumento de esa capacidad de producción de trabajo, que es lo que permite las mejoras en las capacidades de esos trabajadores. Y esto se logra por el entrenamiento, por la educación y por la experiencia. Y ese capital humano es ese conocimiento práctico. Por ejemplo, ustedes están estudiando en la universidad y ustedes están adquiriendo un conocimiento, pero cuando ustedes entren al campo laboral dentro del ejercicio profesional como licenciados en nutrición, entonces ya el conocimiento práctico, es decir, la experiencia, se convierte en un precioso capital. ¿Por qué? Y ustedes van a ver que en todas las ofertas de empleo dicen la experiencia. En algunas empresas dicen no se requiere experiencia, pero en otras empresas dice al menos 2 o 3 años de experiencia, dependiendo del cargo. Otros dicen 10 años de experiencia porque es un cargo gerencial y no pueden tener personas nuevas que no tengan experiencia.
Entonces, ese conocimiento práctico te lo da la experiencia, las habilidades que vas adquiriendo dentro de tu dominio profesional. Y eso es lo que te añade capital. Y cuando una empresa tiene personas con conocimiento, entrenadas, con experiencia, con niveles educativos de formación adecuados, entonces su capital humano es elevado y debe valorar a esas personas como talento y no solamente como un recurso sustituible. Acá les presento lo que sería un enfoque de una tesis que hizo un señor español, Gregorio Jiménez, sobre lo que sería el enfoque de capital humano. Y es quizás la mejor definición que hay de capital humano, donde dentro de su enfoque, él ve el capital humano, y ciertamente es así, que nuestro capital, usted como parte del capital humano y usted como persona, tiene un capital innato, que es con el que usted nace, y tiene un capital adquirido, que es el que a lo largo del tiempo va llegando a su vida y va adquiriendo. El capital innato son sus aptitudes físicas e intelectuales. Es decir, ¿qué tengo yo físicamente? Por lo menos muchos deportistas tienen ya un diseño de su anatomía, una anatomía, unos aspectos fisiológicos que le permiten ser competentes en ciertas disciplinas deportivas. Nosotros, por ejemplo, en nuestra profesión, esas aptitudes físicas pudieran ser o no ser trascendentales. Por ejemplo, para trabajar en un servicio de alimentación, de repente si hay una persona con una discapacidad, pudiera ser en cierta forma limitante, porque en un servicio de alimentación tengo que estar recorriendo, supervisando el servicio. Si hay una discapacidad que me limita esa actividad, puede ser una limitante. Pero normalmente dentro del trabajo administrativo, que es el que generalmente realizan los profesionales, en este caso de la nutrición, a menos que te vayas por la disciplina de nutrición en deporte, pero si tú estás en una consulta, por ejemplo clínica, a lo mejor no tienes tu parte anatómica, fisiológica, no es tan trascendental. Entonces, esas aptitudes físicas dependen. O, por ejemplo, el aspecto físico, la belleza, el aspecto externo de las personas muchas veces influye en que los contraten o no en una empresa. Eso es una realidad que está allí. Y las aptitudes intelectuales es la manera como tú te enfocas en la vida. Eso nace contigo. Entonces, la manera como la gente tiende a ver las cosas, la realidad en su vida, eso forma parte de sus aptitudes intelectuales. Y, por supuesto, las condiciones de salud. Eso forma parte del capital innato de las personas. Y el capital adquirido es donde está la parte de la educación formal e informal, la parte de la experiencia que es fundamental a nivel de cualquier profesión. Y todo esto, por supuesto, converge en lo que es la instrucción laboral, es decir, tu experiencia en el día a día que vas recibiendo dentro de esa empresa, y algo fundamental con algo que forma parte del día a día en este país y en muchos países, el sistema de valores. ¿Por qué el sistema de valores? Porque hay muchas personas que tienen un capital, unas aptitudes físicas adecuadas, intelectuales, han estudiado, tienen posgrado, tienen experiencia, pero su sistema de valores está distorsionado. ¿Qué podemos hablar entonces aquí de la corrupción? Entonces, de nada me sirve una persona que tenga todo un capital humano cuando es una persona corrupta y me va a generar problemas dentro de la organización. Entonces, este enfoque del capital humano es importante porque de hecho lo van a ver ustedes cuando visiten las empresas y lo pueden buscar en las páginas web donde están los valores de esa organización. Y eso es importante no solamente como un enunciado, sino también como una vivencia dentro de las personas. Y por eso en las empresas se enfoca lo que serían los valores de la organización para que las personas tratar de transmitirles de una manera práctica cuáles son los valores que deben reinar. Todo esto forma parte de lo que es el capital humano. Y esa realidad humana dentro de un servicio de alimentación tiene diferentes enunciados, como por ejemplo que el trabajo debe enaltecer la vida y no menoscabarla. Si tú trabajas es para crecer, no solamente para aportarle a la empresa tus funciones laborales, sino que ese trabajo no debería menoscabar tu vida. ¿Qué es menoscabarla? Deteriorarla.
Y por eso dice también que hay que hacer lo máximo por los empleados. Es decir, si tú tienes un empleado, como esta imagen que vemos aquí, que tiene que tener una carga elevada de mercancía constantemente, tú debes suplirle los equipos y las herramientas, porque una persona que diariamente está cargando 25, 30, 40 kilos en varias oportunidades, obviamente va a tener problemas de columna, problemas de tipo motor, que le va a generar un deterioro de su salud y este trabajo va a terminar menoscabando su vida. Y es allí, y ese tema lo vamos a ver también, lo donde es la parte de higiene y seguridad industrial, porque en un servicio de alimentación hay muchos aspectos laborales que tienen que considerarse para evitar que esto sea un menoscabo de la vida de los trabajadores, sino que más bien las personas puedan aportar, pero sin deteriorar sus condiciones de vida. Y a eso se refiere a hacer lo máximo por los empleados, que la oferta laboral que tú das no implique un sacrificio vivo de las personas, sino que realicen su trabajo con los recursos que requieren, las herramientas, los equipos, y que puedan dar el todo, pero que donde yo también les pueda dar sus condiciones laborales adecuadas para que él pueda desarrollar sus actividades. Y ese facilitarles al máximo en base también a sus capacidades individuales. Según las capacidades individuales de las personas, que eso se puede ver en la empresa, por lo menos hay personas que tienen mayor capacidad para comunicarse con los demás, otras son personas que son comprometidas con sus horarios, son meticulosos en su trabajo. Entonces, en base a esas capacidades individuales, uno, por ejemplo, en atención al cliente, una persona que tiene esa capacidad para desenvolverse, para comunicarse, entonces muchas veces en la empresa, bueno, esta es la persona adecuada para este tipo de trabajo. Y por eso en muchas empresas, dentro de los perfiles de cargo, que lo vamos a ver después, la idea es que con esas características que ingresan las personas es para adecuarlas a sus trabajos según esas características, ese potencial que tienen las personas. Y algo necesario es preocuparse por su nivel de vida. Algo tan fundamental, y ustedes deben haberlo, y sabemos el problema que hay porque el salario mínimo no alcanza, no cubre ni siquiera el 20% de la canasta básica y mucho menos otras necesidades. Entonces, eso tiene que ver con preocuparse por un nivel de vida de las personas. Es decir, si lo que yo te estoy pagando no te suple ni siquiera tus necesidades de alimentación, mucho menos otras necesidades, entonces me es indiferente tu nivel de vida. Y esto no solamente tiene que ver con el sueldo, por eso hoy día, dentro de las condiciones y medio ambiente de trabajo, también se habla de la parte de salud, atención en salud, que lo vamos a ver, y la profesora Meida también les explicó cuando les habló de la LOXIMAT y las condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces, eso es preocuparse por su nivel de vida. Primero, que no se les deteriore con el tipo de trabajo que hagan la salud. Y segundo, que por lo menos tú le garantices los pagos y las condiciones de ambiente laboral, que las personas no vayan a deteriorar su nivel de vida, sino que vayan por lo menos a mejorarlo y mínimo mantener el que tenían. Y por supuesto, facilitarles las condiciones ambientales. Esto tiene que ver con la seguridad industrial. Y por lo menos, si no les vas a proporcionar, no se lo quite. Por lo menos una persona que tiene que continuamente limpiar el servicio, mantenerlo en condiciones de higiene adecuadas, y tú los pones a trabajar donde el piso no es adecuado, no tiene antirresbalante y no es el piso adecuado con el que se construyó, lo más seguro es que vayas a tener accidentes laborales y por lo tanto las personas trabajan en condiciones inseguras. Y algo fundamental, y cuando usted entre, los que ya trabajan lo deben saber, y cuando usted empiece a trabajar, es que las personas tienen que conocer cuáles son las leyes que le asisten. Y el empleador está en la obligación de reconocer los derechos que tiene y las obligaciones para con sus trabajadores. Eso tiene que ver con la ley del trabajo, con la LOXIMAT y con todas las leyes de seguridad que atañen tanto a la empresa como a sus trabajadores. Y no dejarse, por lo menos esto de creer en las cualidades del personal, es no dejarse influenciar con esas personas que nunca faltan en las empresas, que siempre cuando llegue un jefe nuevo, y eso ustedes lo van a vivir, porque van a ocupar posiciones de liderazgo gerenciales de jefe por ser profesionales de tercer nivel, entonces nunca falta el chismoso, el que quiere malponer a otro. Entonces es importante que cuando usted llegue a una empresa, conozca por sí mismo las características individuales, las cualidades de las personas
y no se deje llevar por comentarios que a veces lo que hacen es generar conflictos interpersonales y le va a generar a usted a lo mejor acciones o respuestas para sus trabajadores que no son las más adecuadas. Entonces, crean las personas primeramente y vaya sacando sus conclusiones a medida que va conociendo cómo trabajan las personas, cuál es su compromiso y cuál es la calidad del trabajo que ofrece. Y usted como gerente, como líder de una organización, es importante que su poder o la autoridad que se le dé en un momento dado en una empresa, la base en que las personas tengan confianza en usted, que usted es íntegro y que usted es la persona idónea para ejercer ese cargo. Y no sencillamente yo soy el jefe, yo mando y a lo mejor ni siquiera sé cómo se manejan esta oficina, las líneas estratégicas, pero como yo soy el jefe, ustedes me atienden a mí y sencillamente me obedecen. Ese tipo de liderazgo es un liderazgo autocrático que no va a generar beneficios dentro de una organización. Entonces hay que ser el líder que conoce, que sabe manejar su trabajo y que cumple también con sus responsabilidades para que lo vean como persona idónea, respetable y que conoce su trabajo. Procure que eso sea una realidad cuando usted tenga un cargo de jefe o de líder.